La Galia está dividida en tres partes. Una que habitan los belgas, otra los aquitanos, la tercera los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos. Todos estos se diferencian entre sí en lenguaje, costumbres y leyes. A los galos separa de los aquitanos el río Carona, de los belgas el Marne y Sena. Los más valientes de todos son los belgas, porque viven muy remotos del fausto y delicadeza de nuestra provincia. Hola amigos, lo primero espero y deseo que todos y todo esté bien. He empezado el vídeo con la voz en off de Ana de Viaje en Camper, mi amiga, leyéndonos La Guerra de las Galias de Julio César. Este libro. Las crónicas de sus batallas y sus vidas. No hay nada mejor que si quieres quedar bien en este mundo, oye, escribe tus propias memorias que así saldrán como tú quieras. Hay vídeos que no los subo porque pienso que, bueno, ¿a quién le puede interesar esto? Y hablando con amigos me han dicho, oye, Paco, pon el vídeo, que sí que nos interesan muchas cosas de las que explicas o haces. Así que vamos a hablar de un personaje de Francia, un personaje muy conocido en Francia que es ese señor de aquí, Vercingetorix, el líder galo, el que le plantó guerra y cara a Julio César. Y vamos a encontrar referencias. Julio César se fue a conquistar las Galias. Había el triunvirato, no importa, no vamos a entrar en causas belis. Él se fue a la Galia para conquistarla y recaudar impuestos y ganar fama para luego volver a Roma y explicarles cómo les había ido. Se aventuró y se fue hacia la Bretaña, pero bueno, volvió un poco escaldado y también porque estaban habiendo unas revueltas en la Galia que no le interesaban. Y el responsable de las revueltas era el tal Vercingetorix. Este pertenecía a la tribu de los Avernos, que es lo que hoy es la actual Auvernia, y la capital creo que era Gergovia. Ahí habría nacido el Vercingetorix. Total, se volvió y pues juntó, Vercingetorix estuvo juntando a todas las tribus para sublevarse contra Roma, a su vez contra Julio César. En estos rifirrafes, bueno, iban ganando, como el que dice, los galos. Y se fueron hacia Alesia. Y allí fue también Julio César detrás. Alesia era una ciudad que estaba en una colina totalmente fortificada, bastante inexpugnable. Por lo cual, Julio César sometió la ciudad a un sitio, sitiarla, cerrarlos y que pues se murieran de hambre, pocas palabras. Para lo cual levantó pues una empalizada y unas murallas, unas defensas ahí muy bien puestas a todo alrededor, 18 kilómetros que les puso allí para que no se fueran. Se percató de que, bueno, aún así había algunos huecos que los auvernos aprovechaban para enviar mensajeros para que vinieran a ayudarles. Y él pensó, calla que si vienen nosotros nos cogen por detrás. Así que levantó otra muralla empalizada, otras defensas, de 21 kilómetros en el perímetro exterior de su muralla, de la del sitio. Y bueno, tuvo suerte porque la cosa, según la historia, estuvo a un pelo de perderlo, pero bueno, al final se rindieron los galos, como aquí vemos, el Vercingetorix se rindió a Julio César, se lo dio para Roma y allí luego ya le dio el matarile. Entonces, en Alesia se considera que, bueno, se acabó la conquista de las Galias. Por eso visitamos el Museo Parque de Alesia, que es lo que os quiero enseñar en el vídeo. También comentaros que este cuadro, esta representación, en las historias y los cómics de Asterix el Galo, para que veáis dónde llega la cosa, en la segunda viñeta de Asterix el Galo, que es el primer cómic, sale esta representación, pero en cómic, ¿vale? Que le tira el escudo allí y todo esto, el Vercingetorix al Julio César. Sí, también en los cómics de Asterix hay mucha referencia a todo esto. Veremos también está el escudo de Averno, que hace referencia a Vercingetorix. Hace unos años
salió la hija, un par de años, la hija de Vercingetorix, un cómic también, la hija también que era como el padre. Y os he comentado que, bueno, esto, pues nosotros, yo me acuerdo, los que sois más mayores, leíamos en las clases de latín, nos hacían leer en voz alta, aparte de declinaciones de Rosa Rosa y toda la puñeta esta, también leíamos La Guerra de las Galias, en latín, unos pasajes, nos hacían leer eso en voz alta. Qué poco sentido. Luego yo me lo compré en castellano para intentar entenderlo todo un poco mejor. Aportaros cosas, si os interesa la historia esta, hay una película francesa que se llama Druidas, que cuenta la historia de Vercingetorix, ¿vale? La protagoniza, no sé si es Christopher o Richard Lambert, el de los inmortales, el de Solo puede quedar uno. Y bueno, os dejo con el vídeo del Museo Parc Alexia, que hay un centro de interpretación donde nos explican todo esto mucho mejor explicado, que allí fue donde se desarrolló la batalla, y también hay un poquito como de lo que fue la fortificación, todo esto, con unas representaciones para que entendamos un poco toda esa historia de Francia. También no sé si lo he comentado, me acuerdo que en Clermont-Ferrand, capital hoy de la Auvernia actual, también tenemos una estatua del tal Vercingetorix. Venga, os dejo con el vídeo. Primero de todo, os muestro un mapa de Francia para que podamos ubicar dónde está el Museo Parque Alexia. El acceso es muy sencillo. Tenemos un parking dedicado especialmente para autocaravanas. Tened en cuenta que solo está abierto durante el horario del parque. Media hora después del cierre del parque levantan los pivotes para que no entre nadie, más que nada. Resumiendo, no se puede pernoctar y aparte no tiene ningún tipo de servicio, solo es un parking. Os ofrezco una vista aérea desde el parking, caminando al Museo Parque, estamos en 3 minutos. Son esas estructuras ahí para que queden como integradas en el entorno. Y también lo que es donde hacen los espectáculos, pues representando un poco la batalla de Julio César y todo eso, ¿vale? Que es esa doble empalizada que montó. Una era para sitiar la ciudad de Alexia y la otra era para que no vinieran a ayudarlos o atacarlos a ellos. Así que se quedaron como en medio de dos empalizadas. Desde luego había mucha más distancia que lo que representa ahí, pero bueno, es para que lo entendamos. Vamos para dentro del parque. También os digo que luego al final del vídeo os dejaré también, si queréis pernoctar ahí en la ciudad de Alexia, pues os dejaré el camping donde estuvimos. Bueno, como os digo, ahí os dejo toda la información de horarios y precios. Realmente me parece que son unos 8 euros, que tampoco es mucho dinero, contando que hay los espectáculos. Ya me parece muy lógico. Estuvimos, lo que es nosotros ya era casi final de agosto. Y fuimos sobre todo un lunes que nos comentaron que es el día también que hay menos gente. Y vamos un poquito con lo que es el centro de interpretación. Empezamos con malas noticias. Todo, los espectáculos, los audios, están todos en francés. Y tenemos subtítulos o otra información añadida en inglés, pero vaya, eso sí, todo es en francés, hablado, los espectáculos y los audiovisuales que nos ofrecen realmente están muy bien algunos, y subtítulos en inglés. Hago un breve resumen por si alguien se está preguntando de qué va todo esto. Y os habéis saltado un poco el principio. Eso es un centro de interpretación donde nos intentan explicar cómo sucedió un hecho histórico muy importante para Francia. Y es donde Julio César, en la ciudad de Alexia, asestó el golpe final y dio por acabada la campaña de la guerra de la Galia. Bueno, todo lo conquistó, no. Le quedó un pueblecito pequeñito, que era el de Asterix. Y aquí él asestó su golpe final contra el líder galo, que era Vercingetorix.
La ciudad era una ciudad que estaba en una colina y estaba amurallada. Julio César, bueno, típico en aquellos tiempos, quiso someter la ciudad a un sitio, a sitiarla, y levantó alrededor una empalizada muralla de 18 kilómetros. En temor de que vinieran a ayudar al líder galo, Vercingetorix, otros galos, pues lo que hizo fue levantar otra muralla en el perímetro exterior de su muralla del sitio, ¿vale? Esta medía 21 kilómetros. Este cortó árboles, pero bueno, una obra de ingeniería. Y como digo, aquí él asestó su golpe final y dio por finalizada su campaña de la Guerra de las Galias. Y se fue para Roma a cruzar el Rubicón. Y ahí ya todos sabemos lo que pasó luego en Roma. Os comento que para los espectáculos del exterior, en información nos darán un folleto con lo que hay, pero también hay unos relojes que nos indican a qué hora se produce el espectáculo. Si vais con niños es divertido de verlo, bueno, y adultos también es entretenido. Como digo, la única pega es que es todo en francés. Así que vamos ahora al exterior y os enseño un poquito cómo era el tema del espectáculo. Bueno, y ahora llegamos a la representación de lo que sería el campamento romano. Ya os digo que eso era mucho más grande todo. Y hay un galo, pues, que nos está explicando sus vivencias durante la Guerra de las Galias, con un presentador, y todo está hecho en un tono muy de humor. Algo se entiende. Eso sí, porque lo que os digo, esto solo es en francés y aquí no hay subtítulos. Pero bueno, es divertido y entretenido de ver. Allez, tiens, vas-y, va te mettre là, regarde. Imaginez, lui c'est l'ennemi, vous voyez? Ok. Tiens, vas-y, fais l'ennemi pour voir, fais l'ennemi. Oui, c'est bien. Mettez-vous, messieurs, dames, vous êtes l'armée gauloise. Y lo dicho, si os queréis quedar en la ciudad de Alexia, a un par de kilómetros del parque tenemos un camping, el Camping Alexia. Nosotros estuvimos ahí un fin de semana. Fuimos luego a ver el parque el lunes. El camping muy bien, un señor súper simpático, con todos los servicios, económico, nos traía por la mañana los croissants, también tiene un bar, hace unas salchichas, nos hizo unas salchichas, unas patatas fritas, genial. Y amigos, como siempre, oye, desearos que si vais a este lugar o cualquier otro, tengáis un excelente viaje y no os olvidéis de ser muy felices. Nos vemos en el próximo vídeo.